acerca de algunas cosas interesantes, pero hoy voy a hablar acerca de la inmensidad de su gracia. Si usted nos ha acompañado por algún tiempo, una de las cosas que destaca el sermón, la predicación, el discurso, la elocución de esta iglesia, es que hace algunos años atrás yo tuve una radical experiencia con la gracia de Dios. Y es porque aunque la iglesia habla acerca de la gracia de Dios y nosotros quizá la espiritualidad cristiana fomenta algo acerca de la gracia del Señor, no sé si somos muy intencionales con explicar de manera profunda lo que significa esa gracia. Y esta mañana el Espíritu de Dios me llevó al primer libro de Corintios, al capítulo número 15, que si usted mira con cuidado se va a dar cuenta que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto que necesita en esta carta una reafirmación apostólica. Recuerde esto, la iglesia de Corinto es una iglesia espiritual, pero es una iglesia muy compleja, que se encuentra viviendo en un reto complicado, porque está siendo desafiada por falsas doctrinas, por falsos maestros, está siendo desafiada por confusiones teológicas y por malas formaciones, y el apóstol escribe la primera y la segunda carta como una carta pastoral para refrescarle la memoria espiritual a la iglesia de Corinto y que ellos puedan recordar qué es el evangelio, en qué habían creído, cuál era la intención de la predicación, etcétera. Ahora usted va a darse cuenta que cuando comienza este capítulo número 15, estos primeros versículos, el apóstol Pablo comienza hablando acerca de la resurrección y del poder de la resurrección, buscando destacar en la vida de la iglesia que ese mensaje, escuche, y esta es la razón por la que Pablo comienza hablando de la resurrección, es buscando que la gente que lo esté escuchando recuerde que ese mensaje tiene poder, que este no es cualquier discurso, que esa no es cualquier idea, que ellos han predicado y han creído por causa del poder de la resurrección, y que esto que ellos están compartiendo en comunidad, esto que ellos están compartiendo en familia, es el resultado de la victoria triunfante de Jesús en su resurrección. Para mí es importante porque la iglesia del primer siglo sienta las bases para la percepción de la iglesia. La iglesia de Cristo es la iglesia de la resurrección. Lo que eso significa, señoras y señores, es que la iglesia de la resurrección es una iglesia que radica en poder. Y el apóstol Pablo comienza a afirmar esa idea, recordándole a la iglesia de Corinto lo que ellos habían recibido. Ahora, eso es importante porque en realidad, si usted mira con cuidado, aunque el apóstol Pablo hace un recuento de la transición apostólica de la iglesia del primer siglo, a partir del verso número 9, Pablo hace un apunte directo acerca de lo que habían recibido. Y señoras y señores, damas y caballeros, es claro lo que el apóstol Pablo está estableciendo. Lo que la iglesia ha recibido ha sido el milagro de su gracia. Yo sé que usted ha escuchado en un sinnúmero de ocasiones, y los que llevan 5 años, casi yo pudiera darle el micrófono para que hagan una mímica y digan lo que yo voy a decir ahora, porque la gracia es algo que ha cambiado la vida de esta iglesia y ha cambiado el peso tan fuerte que el legalismo religioso quiso poner sobre la vida de nosotros. Pero me llama la atención porque el apóstol Pablo está buscando reconocer que todo lo que es y todo lo que ha hecho tiene que ver con Dios. Señoras y señores, esa idea maravillosa de la gracia de Dios sugiere de manera hermosa el planteamiento de que nosotros somos el resultado del amor de Dios. Y esa idea de la gracia, que lo único que sugiere es que nosotros somos inmerecedores de lo que hemos recibido de Dios. A mí me encanta hablar de eso porque la iglesia siempre enseñó mal la gracia de Dios. Se le enseñó a la gente que tú tienes la capacidad de
abusar de la gracia. Se le enseñó a la gente. Y seamos honestos. Si usted piensa, usted razona bien esa idea, no hay forma de hacer eso. Porque la gracia es el favor inmerecido de Dios. Eso de la única forma en la que yo abusaría de la gracia es si yo inmerezco demasiado. Y si usted lo piensa, eso no tiene sentido. La gracia de Dios es esa buena noticia de que por causa de la incapacidad humana, Dios usó a Cristo en su encarnación. Y esa manifestación incorpórea de Dios en Cristo tiene la intención de hacernos conscientes de que nosotros podemos tener paz. Míreme, esta es la desembocadura de la gracia. Es que el ser humano pueda acercarse a Dios en paz. Que usted y yo podamos entender que si nosotros estamos acercándonos a Dios, es como una respuesta al Dios que se acercó a nosotros primero. Que si nosotros estamos caminando hacia Él y seleccionándolo a Él, es porque Él nos seleccionó a nosotros primero. Y Dios nos selecciona desde el desconocimiento y la ignorancia. Dios, como omnisciente, selecciona desde su conciencia. Por lo tanto, señores, la intención es que nosotros podamos desarrollar una conciencia de paz. Recuerdo hace algunos años tener esta conversación con alguien. En ese momento, mi conciencia de gracia, como les digo yo, estaba cambiando. Yo vengo de una formación legalista, por lo tanto, yo vengo de esta idea de que Dios lo que está buscando es un pequeño fracaso para matarme y acabar conmigo. Yo vengo de esta idea de que mis faltas son mi pretexto para yo no acercarme a Dios. Sí, no sé si alguien se ha sentido así alguna vez, pero es eso de: es que yo no soy así, entonces yo prefiero, ¿verdad? Como yo siempre le voy a fallar a Dios, pues mejor yo. Y recuerdo que en esta etapa ya yo estaba creciendo mucho acerca de la conciencia de gracia, estaba aprendiendo un poquito más, estaba interpretando un poquito mejor. Claro, el Espíritu Santo estaba revelándose a mí, porque Dios es el dueño de la revelación. Y el Espíritu Santo se estaba revelando a mi corazón, y tuve esta conversación con esta persona y le dije: es que la gran diferencia de la gracia de Dios es que la gracia de Dios lo que busca es establecer una identidad, pero lo que usa como marco referencial para esa identidad no es la esencia de quien tú eres, sino la esencia de quien Cristo es. Esa identidad tuya y mía está cimentada en quién es Él. Y lo que sugiere la Biblia es que conociendo quién Él es, yo comienzo a conocer quién soy yo. Porque si mi vida está escondida en Él, yo tengo una clara conciencia de quién soy. Por eso se va a dar cuenta, interesantemente, que el apóstol Pablo comienza hablando de una manera bien particular acerca de quién Él es. Pablo comienza a escribir entendiendo claramente que Él es el más pequeño. Y él dice lo siguiente: yo soy el más pequeño de los apóstoles porque no soy digno de ser llamado apóstol. Y explica la razón: porque yo hice esto y esto y esto y esto y esto. Pero, y esto me encanta, porque ese pero va a cambiar el discurso. Todos los que estamos aquí, mírame, todos los que estamos aquí, empezando por mí, tenemos un closet lleno de esqueletos. ¿Alguien está aquí o no? Hágase el espiritual si le conviene ahora, pero por más que usted considere ser una buena persona, todos tenemos historias en nuestra vida que representan vergüenza para nosotros. Y el instinto del ser humano es esconderse, porque nosotros ninguno queremos ser rechazados. Ahora entienda esto:
lo que está buscando la conciencia de su gracia en la vida nuestra es que nosotros nos podamos ser conscientes de quiénes somos. Si yo sé quién soy, mi factor valorativo por la obra de Él incrementa siempre. Porque yo sé que yo puedo ser más mentiroso de lo que puedo admitir. 1, 2, 3 probando. Gloria a Dios santo, aleluya. Yo sé que yo puedo ser más orgulloso de lo que puedo admitir. Yo sé que yo puedo vivir una vida más doble de lo que puedo admitir. Pero por la gracia de Dios, alguien entiende lo que yo estoy hablando esta mañana. Pablo está diciendo, este soy yo. Yo puedo ser un mentiroso, yo puedo ser un asesino, yo puedo ser indigno, pero por la gracia de Dios, Dios decidió cambiar esa historia de mi vida y Dios decidió cambiar el resultado de mi vida por causa de Él. La intención es que usted y yo nos sintamos cómodos entendiendo que todo lo que tenemos y hemos recibido ha sido por Él. Me encanta porque Pablo dice, esa gracia no ha sido vana conmigo. Eso es un intercambio, dígame si hace sentido eso. Es como esta conciencia de gracia genera en la mente del apóstol Pablo esta expectación, esta gran conciencia, este bigger picture. Pablo sabe claramente y dice, yo no he tomado eso en vano, esto no ha sido vano conmigo, yo he valorado esa idea y por eso me doy cuenta hoy que no tiene nada que ver con mi trabajo, que no tiene nada que ver conmigo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Mírame, yo necesito que tú asimiles esta idea, porque cuando nosotros hablamos de la espiritualidad cristiana, en la mayoría de los casos, nosotros vivimos en una sociedad que a nivel social busca fomentar la autogestión. Y eso está bien. El problema es cuando esa autogestión incentiva el ego de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y ese es el problema, y esto es importante, es el problema de la psicología y la iglesia cuando no hay un balance. ¿Sí? Cuando la iglesia no sabe hacer un balance es un problema, porque la percepción psicológica motiva esa autogestión que fomenta inconscientemente el ego, y eso es anticristiano. Pero cuando hay un balance y el conocimiento y la experiencia nos permiten establecer un balance, nosotros podemos entender que lo que Dios está buscando es que nosotros podamos establecer esa conciencia en Él. Mírame, no fue hasta que yo aprendí que no soy yo, es la gracia de Dios conmigo. El resultado de mi vida, el resultado de las cosas, el resultado de lo que yo vivo y de lo que yo puedo soñar, no soy yo. Es la gracia de Dios conmigo. Es que Dios decidió acompañarme. Es que Dios decidió caminar conmigo. Y el resultado de mi vida no es mi capacidad, es su compañía. Escúchame, si tú no vas a recordar lo que yo voy a seguir hablando por los próximos 30 minutos, 20 segundos, yo necesito que tú recuerdes esto y que cada vez que tú te levantes, todas las mañanas en la próxima temporada, tú te atrevas a decir, no soy yo, es la gracia de Dios conmigo. Lo que me está dando este desempeño en el trabajo, lo que me está haciendo vender de esta manera, lo que me está haciendo criar a estos hijos así, lo que me está llevando a soñar de esta manera, no soy yo, es la gracia de Dios que me acompaña. Quiero que levantes la mano derecha al cielo y te atrevas a confesar y a declarar esto: no soy yo, es la gracia que me acompaña. Dígalo, dígalo, dígalo. No soy yo, es la gracia de Dios que me acompaña. Ahora, esto es bien importante porque la manera en la que la Escritura sugiere cómo funciona esa gracia es maravillosa. Y quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo número 2. ¿Están aquí o no? Esa inmensidad de la gracia de Dios es, para los que toman nota, número 1,
abundante y sobreabundante. Mírame, la Biblia dice que Dios es rico, pero la riqueza de Dios no es dinero. El dinero es disparate. ¿Están aquí o no? La Biblia dice que Dios es rico en gracia. Y cuando la Biblia hace referencia al capital de Dios en gracia, el apóstol Pablo sugiere que Dios tiene una gracia tan abundante que él se refiere a esa gracia como las riquezas de su gracia. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 2, verso número 8 y verso número 9. By the way, si no ha leído este capítulo 2, mi consejo, léalo. Mira lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros. ¿Por qué qué? Porque es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? La fe. Y estuve en el discipulado del martes, estuve enseñando esto. Nosotros recibimos la salvación por Dios, por los méritos de Cristo, número 1. Número 2, por la obra redentora de gracia en la cruz. Y número 3, por la fe. Pero ahora Pablo dice que esa fe es un don de Dios. So, al final, tú y yo no producimos nada, una conciencia de gracia. Lo más que tú puedes hacer es entender que Dios te escogió, Dios te separó, Dios te salvó, Él te redimió, te dio la fe para que creas en Él. Y eso es lo que cambia el resultado de tu vida. Mira lo que dice el verso número 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mírame, Dios está buscando que nosotros entendamos de una vez que todo esto es Él. Lo que hoy disfrutamos en esta casa, el crecimiento que vemos de parte de Dios, no tiene nada que ver. Y esto yo lo he venido hablando con el equipo pastoral y con los líderes de esta casa por como 1 mes y medio, 2 meses ya. Esto no tiene que ver con estrategias. Esto no tiene que ver con habilidades. Esto no tiene que ver con nada que no sea la bendita gracia de un Dios que toma gente rota, que toma gente sin propósito y pone su belleza ahí. Dios es diferente. Dios es diferente. Porque tú ves una máquina dispensadora de papitas rota y tú no le ves, y tú no inviertes en ella. Pero Dios te ve roto a ti y Dios invierte en ti. Dios me vio roto a mí y no me dijo, Dito, no sirve. Qué pena, me hubiese encantado. No, Dios me vio ahí y Dios dijo, yo voy a invertir mi gracia ahí. Y esa gracia es suficiente. Esa gracia es suficiente para que yo entienda que soy salvado, para que yo viva como que soy salvado y para que yo camine a la esperanza de esa salvación. Cuando usted lo mira en esa intención, esa gracia de Dios no tiene que ser interpretada. Esa gracia de Dios ya fue expresada. ¿Cómo fue expresada? Según la Biblia, la gracia de Dios está expresada en una persona. Señores, no tiene que ver ni con el discurso que yo estoy predicando hoy. Tiene que ver con Cristo. ¿Cómo yo sé que Dios me amó lo suficiente como para no considerar mi falta y verme por encima de mis errores
mirando a la cruz. Tú miras a la cruz y tú ves a un Cristo, a un Jesús que está colgando del madero, que está sangrando, desangrándose, con su cuerpo despedazado. Y tiene un tipo culpable al lado que le dice: yo creo que yo sé quién tú eres. Y él le dice: hoy mismo, ¿por qué esperar a mañana para disfrutar de los beneficios de su gracia? Si hoy mismo, aleluya, tú puedes entrar a vivir, a experimentar la eternidad de ese proyecto de Dios. Jesús le dice: hoy mismo tú vas a estar conmigo. Esa gracia la ves en un Jesús que agarran a una mujer en el acto de adulterio y la sorprenden y la agarran para apedrearla. Y Jesús se inclina a escribir en la tierra. Sabrá Dios que escribía. Yo no quiero saber cuántos bochinches de los mismos que tenían las piedras en las manos. Qué historias estaba escribiendo Jesús con sus dedos. Pero Jesús está escribiendo ahí en la tierra. Y de momento los que tienen las piedras en las manos tienen que soltarla. Y Jesús se voltea a hacer una pregunta absurda: ¿dónde están los que te acusan? Ese es Jesús. Y tengo que hacer un paréntesis aquí, porque esa gracia de Dios está revelada en Cristo y la iglesia no ha conocido a ese Cristo. La pseudo imagen del Cristo que el legalismo le expresó a la gente no es el Cristo que escribe en la tierra, es el Cristo que sostiene la piedra. Y ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es el que le dice a esta mujer: ¿dónde están los que te acusan? Y continúa la elocución diciéndole: vete y no peques más. Vaya a la Biblia, Tito, capítulo número 2. Aleluya. ¿Están aquí o no? Voy a leer desde el verso número 11 hasta el verso número 15. Mire cómo dice esto: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándolos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí, porque si usted estaba en el discipulado el martes, ese todos no está globalizado, ese todos está dirigido. Míralo ahí con cuidado, porque el apóstol Pablo, Tito está diciendo esto: esa salvación que se ha manifestado para todos, ¿sí? Ese todos no es toda la humanidad. Ese todo es aquellos que, trabajados por el Espíritu Santo, han sido enseñados y están renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo sobria, justa y piadosamente. Que eso, señores, es el resultado de la obra del Espíritu. No sé si sabía eso, pero el Espíritu de Dios solamente actúa en los hijos de Dios. ¿Sabía eso o no? El Espíritu de Dios, voy a repetir eso, esto es doctrina, señores. El Espíritu de Dios solo actúa en los hijos de Dios. Los que son hijos del pecado y los que son hijos del diablo. Eso suena bien feo, pero así lo dice la Biblia. Lo tengo que decir como dice la Biblia. Los que son hijos del pecado y son hijos del diablo, en ellos no actúa el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios actúa en los hijos de Dios. Mire esto: aguardando, verso número 13, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie te menosprecie. Mire esto. Esa obra redentora tiene dos tiempos. Tiene un tiempo memorial y tiene un tiempo profético. Esa gracia tiene dos percepciones. Una percepción memorial y una percepción profética. Cuando yo hablo de percepción memorial, hablo acerca de esas cosas que recordamos cuando pensamos en la gracia, ¿sí? Y entonces estoy hablando acerca de la cruz. En primer lugar, esa gracia está apuntando a la cruz. Y esa revelación de esa gracia está apuntando en primer lugar a la cruz. Y en segundo lugar a la nube. ¿Cómo así? Pues así. Esa gracia de Dios de manera memorial está llevándonos a mirar la cruz, y de manera profética nos está llevando a esperar el regreso de ese Jesús. Míralo así. Estás tú en el medio. Hay gracia antes de ti y hay gracia después. Tú estás en un sándwich de gracia. ¿Sí? La historia antes de la tuya habla de la gracia de Dios. La historia después de la tuya habla de la gracia de Dios. Y Dios te está dando una invitación por medio de la obra de su Espíritu para que tú experimentes esa gracia en el ejercicio de la vida ahora. Ahora, ¿qué busca eso? ¿Qué realmente es lo que busca la gracia de Dios? Señores, la gracia de Dios está buscando que nosotros tengamos una sana idea, escuche, de identidad y posición. Identidad y posición. Que nosotros no solamente entendamos quiénes somos, sino que también entendamos dónde Dios nos ha puesto. Porque esa obra de rescate de la cruz no se manifestó para soltarnos a la deriva. Jesús vino a la cruz, derramó todas las gotas de su sangre, nos dio identidad y con eso nos dio una posición. Biblia, Romanos capítulo número 5. Yo no sé usted, pero esto a mí me suena como una buena noticia. Romanos capítulo 5, verso número 1. ¿Estamos aquí o no? Mire esto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Esto usted lo sabe, pero voy a refrescarle la mente. La justificación, que es el cambio de veredicto que ocurre en la cruz. Usted sabe que nosotros somos los culpables, Cristo es el inocente. Lo que ocurre en la cruz es que el culpable muere por los inocentes y entonces nos intercambian el veredicto de condena. Y ahora, en ese tribunal celestial, en la cruz Cristo muere como culpable y nos da a nosotros su inocencia. Ese cambio de veredicto, ese acto de que el culpable se hace inocente y el inocente se hace culpable, eso se llama justificación. Y Pablo está diciendo aquí, nosotros los que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la que estamos firmes. Y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Esa gracia no solamente está buscando que nosotros tengamos una conciencia,
también pretende que nosotros tengamos una identidad y una posición. Que nosotros entendamos de una vez que nosotros hemos sido posicionados firmemente en una gracia que no se agota. Que nosotros podemos tener paz con Dios. Señores, Dios hizo las paces con la humanidad dando una ofrenda de paz en la cruz del Calvario. Y si yo fallo, ¿Dios me va a matar? No. Si usted falla, el Espíritu de Dios lo va a guiar en una experiencia de arrepentimiento que le va a devolver la ruta. Porque para eso está el ayudador. Ese es el gran problema del mundo. El mundo no encuentra cómo reconciliarse con la iglesia porque la iglesia obstruyó el camino a esa reconciliación. Haciendo a la gente pensar que tú has fallado demasiado y por eso debes alejarte de Dios. No, tú has fallado demasiado y por eso es que lo necesitas a Él. Dios dio una ofrenda de paz. Cristo fue a la cruz para que tú y yo pudiéramos regresar y decirle: Señor, yo te fallé, pero estoy aquí. Es esa carretera para dejar de huir de Dios y comenzar a huir a Dios. Esa es la gracia. Es la manera en la que la palabra de Dios nos faculta a que nosotros podamos entender cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra posición. Mire esto. Cuando yo entiendo que yo he sido establecido en una identidad de gracia y que yo no soy pastor porque yo fui al seminario, y yo no soy pastor porque yo soy el ungido de Jehová. Paréntesis, el ungido de Jehová es Cristo, pero eso es otro tema que yo no me voy a meter porque esas cosas son bien complicadas. Yo no soy el pastor porque el Señor me ha dado el poder. Yo no tengo ningún poder. El único poder que yo tengo es que tengo a Cristo. Pero lo voy a dejar ahí porque eso se vuelve bien incómodo, ¿verdad? Y para las 9:00 de la mañana, 10 de la mañana, manejar eso es bien complicadito. Yo estoy aquí por su gracia. Porque Él agarró a un legalista hipócrita, mentiroso, y dijo: a este tipo yo lo puedo hacer un predicador. Y yo puedo cambiar la vida de esta persona. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando hoy? Yo no estoy aquí por mis méritos. Y yo tengo que hablar de eso porque la iglesia ha idealizado las figuras de autoridad y la gente lo que está mirando es mírenlo a él. Y a nosotros nos encanta hablar del privilegio. Mañana yo puedo fallar. No, yo estoy fallando todos los días. Hay gente: no, porque si mañana yo fallo. No, yo fallé ayer. ¿Sí? Eso es parte de la experiencia del ser humano. Pero cuando usted entiende que nosotros somos dependientes de esa gracia y que la intención de Dios para llevarnos esta conciencia es para que yo me amarre a eso y yo diga: no, yo tengo que estar amarrado a él para que me funcione. Yo no sirvo para más nada en la vida. Yo me convencí que Dios me puso en el vientre de Carmen Pérez para yo hacer lo que yo estoy haciendo aquí. Yo me convencí de que todo lo que yo intente no va a salir, porque yo no tengo deseo propio. Yo me convencí que yo no tengo... No, hoy no es martes. No, está bien, voy a dejarlo así. Yo no tengo la capacidad, yo no. Si usted cree que usted puede decidir hacer con su vida lo que le da gana, gloria a Dios, viva ese tipo. Yo creo que yo no puedo. Yo estoy incapacitado. Desde que ya no vivo yo, desde que yo me morí, los muertos no tienen decisión. Ahora, ¿cómo? Mire esto.
¿cómo yo puedo vivir esa conciencia? Dependiendo diariamente de esa gracia. Segunda de Corintios capítulo número 12. Y voy a Colosenses 3 y nos vamos. Segunda de Corintios 12, 9. Me encanta esta referencia. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es una respuesta consciente. Este es Pablo diciendo, yo sé que yo soy débil. Y cuando le dije al Señor, ¿y qué hacemos con esto? Él me dijo, agárrate de mi gracia. Escúcheme. No caiga en la trampa. La experiencia humana nos lleva a atravesar con muchas luchas internas, mentales, espirituales y emocionales, señores. Muchas. Y hay muchos de ustedes que están luchando por dentro para tratar de mantenerse. Mírame. Caminar, escúchame. Decidirte no es la cosa más complicada. Mantenerte es la cosa más complicada. Todo el mundo agarra lo que quiere. Mantenerlo es difícil. Decidir invertir tu espiritualidad cristiana en una comunidad de fe, eso es maravilloso. Tomar la decisión es fácil. Mantenerte es difícil. Pero necesito que entiendas esto. Dios tiene un plan. Y ese plan es un plan de sostenimiento que te ha dado identidad. ¿Estamos aquí o no? Que te ha dado, escúchame, te ha dado identidad, te ha dado posición y te garantiza el sostenimiento. Agárrate de Él. Hace algunos años, recuerdo tener una conversación con una persona que todavía yo no era pastor. Y esta persona me dice que quería compartir conmigo algo porque esta persona estaba manejando una adicción que no podía romper. Gracias. Y me decía, yo no sé cómo manejar esto, Pedraza. Yo lo he intentado todo y no he logrado nada. Y yo siento que he fallado tantas veces que ya yo ni debería seguir yendo a la iglesia, porque al final yo... Y yo le dije a esta persona que yo quería invitarle a un consejo. Le dije, te voy a invitar a que sigas este consejo. Repítele a tu mente y a tu corazón la identidad en Cristo que tú recibiste. Y hazle la guerra a este proceso en el que te encuentras, recordándote quién tú sí eres en Cristo Jesús. Pues agarró a esta persona, me pidió un verso bíblico, se lo compartí y empezó a repetir. Esta frase dijo que la iba a volver una frase repetitiva para él diariamente. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cuando tú estás en la iglesia y se te cae el ojo derecho y te tiembla la mano izquierda,
decir eso se siente bien poderoso, pero cuando tú estás luchando con una adicción, cuando tú estás luchando con partes oscuras de tu propia historia, esa lucha mental que ocurre aquí, un día X me llama llorando. Escucha esto. Y esa persona me llama llorando. Porque fue a reincidir en su adicción. Y por alguna razón sintió que antes de hacer cualquier cosa debía repetirte: yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y me llama llorando porque me dice: si yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, yo tengo que creerme eso y vivir como eso. Desde hoy yo renuncio a esto. Señoras y señores, damas y caballeros, la gracia de Dios tiene la capacidad de transformar al ser humano para vivir desde su identidad y desde su posición en Cristo. No tienes por qué hacerlo solo. La gracia de Dios te sostiene y nosotros te podemos acompañar.